Vamos a comenzar en comité con el objetivo de continuar la votación de las indicaciones al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de simple, boletín número 14.137-05. Quiero saludar del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al señor ministro, don Nicolás Grau, asesor don Juan Ignacio Bugueño, del Ministerio de Hacienda, el coordinador de servicios, señor Ricardo Mayer, la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, la asesora, señora Gabriela Rodríguez, y de Chile Compra, la directora subrogante, señora Dora Ruiz, y el fiscal, señor Ricardo Miranda. Habría una presentación de parte del señor ministro de Economía. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se puede compartir esa presentación? Ya, muchas gracias. Ya, a ver, el sentido de esta presentación es dar una mirada general a lo que vamos a votar hoy día, que es el tercer párrafo de este capítulo 9, ¿cierto? Es dar una mirada esquemática de sus artículos principales, ¿no? Porque yo diría que este es el corazón de... Aquí es donde está lo sustantivo en términos del impacto que nosotros esperamos muy positivo va a tener estos cambios que estamos introduciendo en la posibilidad de las pymes de acceder a un mayor mercado. Entonces, estos son los artículos más fundamentales en eso, lo que hemos discutido hasta ahora, que era el párrafo 1, eran disposiciones generales, el párrafo 2 decía relación con fortalecer la capacidad de las pymes de participar en estos procesos concursales a través de la posibilidad de que éstas se puedan unir, ¿no es cierto?, y quitarle esta posibilidad a las empresas grandes, pero es en el párrafo 3 donde están los cambios más concretos que van a permitir ampliar el mercado para efectos de las empresas de menor tamaño. Entonces lo que voy a hacer es describir cuáles son estos cambios sustantivos y después voy a mostrar cuál es el impacto cuantitativo que nosotros esperamos ocurra producto de esto. O sea, cuántas más ventas debieran tener las pymes producto de estos cambios. Y ese es el sentido de la presentación. A ver, entonces lo primero acá es que tengo un comparado, ¿no es cierto?, entre la situación actual y el proyecto de ley. Entonces, lo primero es que la compra ágil en el articulado actual es especificada como un tipo de trato directo. Ahora se contempla a nivel legal como un mecanismo y procedimiento específico. Y a su vez se define como un procedimiento competitivo en la ley, pero entre MIPYMES. Eso es lo que va a quedar claro posterior. Después, los dos cambios más importantes son los siguientes. El primero es que la compra ágil, en vez de tener un tope de 30 UTM, pasa a tener un tope de 100 UTM. Es decir, amplía su rango de aplicación. Y lo segundo es que se especifica ahora que la compra ágil debe realizarse con empresas de menor tamaño y proveedores locales. En la legislación actual se le daba preferencia, pero no era una exclusividad. Ahora, en cambio, se dice que tiene que ser exclusivamente para empresas de menor tamaño y solo podría ser para una empresa de mayor tamaño en caso que exista un llamado a compra ágil y no se presente ninguna oferta de una empresa de menor tamaño o una empresa local. Recuerden que aquí siempre se habla de empresas local y empresas de menor tamaño, dado que algunas compras o muchas compras pueden ser en regiones distintas a la metropolitana y por definición, como discutimos en la sesión pasada, una empresa local debe ser una empresa de menor tamaño. Acuérdense que no se quita esta posibilidad de que las empresas locales sean simplemente filiales de empresas más grandes que tengan una ubicación en una región. Entonces, es la combinación de estas dos cosas, aumentar el tope y a su vez hacerlo exclusivo para las MIPYMES, lo que tiene un efecto muy, muy importante. La siguiente diapositiva, por favor. Lo segundo que vamos a votar hoy día dice relación con cuál debe ser la preferencia entre los convenios marco y la compra ágil. Y a su vez,
cuál debe, digamos, en qué rangos de ventas se espera que opere uno, en qué rangos de ventas se espera otro, y en los casos que exista un traslape, cuál debe ser la preferencia entre ellos. ¿Cómo funciona la ley vigente? La ley vigente especifica que, como les comentaba antes, las compras ágiles puede ser hasta 30 UTM, los convenios marco no tienen esa limitante, y además la ley especifica que cuando exista, la ley actual, cuando exista un convenio marco, este debe tener preferencia por sobre la compra ágil. ¿Qué es lo que hace la nueva legislación? Lo primero es que dice que para todos los nuevos convenios marco que se especifiquen, estos tienen que operar al momento que después del umbral tope de la compra ágil, es decir, separa los mercados y dice sobre 100 UTM debiera ser para convenio marco, bajo 100 UTM para compra ágil. Y en el caso de los convenios marcos existentes, esos les mantiene el mismo umbral, es decir, puede ser desde el monto más bajo, pero ya no señala que los convenios marcos tengan preferencia por sobre la compra ágil. Es decir, los dos tienen la misma preferencia en el caso de los convenios marcos vigentes versus la compra ágil hasta 100 UTM. Entonces, estos dos cambios, ¿no es cierto? El hecho de que la compra ágil se ocupe hasta 100 UTM y los nuevos convenios marcos sea desde 100 UTM en adelante para los nuevos, ¿no es cierto? Y el hecho de que se elimine la preferencia de los convenios marcos respecto a la compra ágil para las compras que estén traslapadas, ¿no es cierto? Ambos cambios son los que debieran a su vez generar un impacto positivo en términos de aumentar el flujo de compras que se hagan vía compra ágil. Y como la compra ágil va a tener exclusividad para las empresas de menor tamaño, eso debiera tener un impacto positivo en las ventas. Ya, para poner un poco de números a esto, quiero aclarar, por supuesto, que estos son estimaciones, proyecciones de lo que debiera ocurrir. A nuestro juicio son proyecciones conservadoras por la explicación que voy a hacer de forma inmediata, pero es importante transmitir que son proyecciones. Aquí hay muchos comportamientos, ¿no es cierto?, que están detrás de esto y que son difíciles de prever cómo van a suceder. Entonces, lo que quiero hacer acá, que va a quedar claro en la siguiente diapositiva, es hacer una estimación de cuánto mercado debieran ganar las MIPYMES producto de este cambio. Justo llegó senadora para el momento más importante de la presentación, así que estamos bien. No hay problema. Sí. Buenos días, senador. Bien, teniendo quórum, en nombre de la patria vamos a dar inicio a la sesión y vamos a que termine la exposición del ministro y vemos si hay cuenta. Ya, voy a hacer un breve resumen de 1 minuto en lo que estamos para que se entienda la conversación. Vamos a discutir el tercer párrafo, ¿no es cierto? Este es el párrafo fundamental en lo que se refiere a aumentar el mercado o la cantidad de compras públicas que van a las empresas de menor tamaño. El cambio fundamental está dado porque se amplía el margen de acción de compra ágil de 30 UTM a 100 UTM, y además porque se hace que la compra ágil sea exclusiva para empresas de menor tamaño. Esos son los dos cambios fundamentales. Entonces, lo que estoy haciendo en esta diapositiva es presentar una estimación de lo que nosotros creemos debiera ser el efecto en términos cuantitativos de ampliar este mercado para las compras a empresas de menor tamaño. Entonces, voy a hacer, insisto, una estimación de esto. Entonces, déjenme describir cuál es la situación actual. El universo de compras menores a 100 UTM, que es el que debiera aplicar compra ágil, es de 1.940 millones de dólares. ¿Okay? En la actualidad, con la legislación actual, y esto creo que es importante porque muchas veces se dice que Chile Compra tiene muy poca participación de empresas de menor tamaño, en fin, yo diría que eso es algunas veces una exageración, aunque obviamente nosotros creemos que se puede hacer mucho mejor y eso es lo que estamos haciendo en esta ley, pero esta es la situación actual. Entonces, en la situación actual, el 62% del monto de estos 1.940 millones de dólares va a empresas de menor tamaño. Aquí estamos incluyendo las compras que se hacen a empresas de menor tamaño por todas las modalidades, licitaciones, compra ágil, convenio marco y trato directo. De las compras bajo 30 UTM,
el 45% va a compra ágil. Esto es porque, aunque compra ágil llegue hasta 30 UTM, puede haber otras modalidades que elija quien está comprando para poder hacer esa compra. Eso es lo que existe en la actualidad. Entonces, veamos cuál es la estimación que nosotros vamos a hacer acá respecto a cuál podría ser este impacto. Lo primero que vamos a hacer, que es un supuesto muy conservador, voy a explicar por qué es un supuesto conservador, es que vamos a asumir que el 45% de compra ágil hasta 30 UTM se mantiene hasta las 100 UTM. Es decir, la compra ágil va a subir el tope de 30 UTM a 100 UTM y vamos a asumir que por ese rango de 70 UTM, solo el 45% de esas compras van a ir a compra ágil. ¿Por qué esto es conservador? Porque recuerden que los convenios marcos en la legislación actual tienen preferencia por sobre la compra ágil. Eso va a dejar de suceder. Y las compras ágiles, tal como lo dice la palabra, son compras que muchas veces implican una tramitación menor para efectos del comprador. Por lo tanto, si uno les permite que la puedan utilizar aun cuando existe un convenio marco, eso eventualmente puede hacer que se favorezca la compra ágil. Pero como aquí es difícil hacer otro tipo de supuesto y subir ese porcentaje, vamos a asumir que ese porcentaje se mantiene. En la siguiente diapositiva vemos el impacto que esto podría tener bajo dos escenarios. En el escenario 1 vamos a asumir que el 100% de la compra ágil va a las MIPYME. Recuerden que por ley, en la nueva legislación, las MIPYMEs tienen exclusividad, pero podría suceder que alguna vez no se presenten MIPYMEs. Entonces, en ese caso, tal vez ese 100% podría ser un supuesto exagerado, si se quiere. Por eso vamos a poner también en la segunda tabla, un supuesto de 90% compra ágil a MIPYME. Entonces, bajo esos supuestos, lo que pasaría en el primer escenario es que 305 millones de dólares irían de compras que actualmente están yendo a empresas de mayor tamaño a empresas de menor tamaño. Y en el segundo caso, cerca de 220 millones de dólares irían de compras a empresas de mayor tamaño a empresas de menor tamaño. Ese sería el efecto cuantitativo de lo que estamos asumiendo acá. Entonces es un aumento de sus ventas para este rango entre 18 y 25%. Esto a nuestro juicio son cambios bien importantes. Por supuesto, no es un cambio gigante porque, como les comenté al principio, ya existe una compra importante en este rango que va a empresas de menor tamaño. Pero es un aumento que creemos bien relevante e insisto, es conservador esto porque estamos asumiendo que del total de las compras que se hacen entre 30 UTM y 100 UTM, solo el 45% va a ir a compra ágil, a pesar de que se le está dando mayor preferencia a compra ágil respecto a otros esquemas. Y además se está diciendo que para los nuevos contratos, convenio marco tiene que operar sobre 100 UTM. Y eso tampoco está siendo considerado en este cálculo. Bien, eso es lo que yo quería presentar, que era para transmitirle a ustedes el impacto cuantitativo de las normas que vamos a discutir ahora. Después hay otras normas que hay otro impacto cuantitativo, pero prefiero dejarlos para esa discusión. Otros artículos del artículo 60. Entonces, que discutamos ahora hasta el artículo 60 y después en el artículo 60 les puedo hacer una presentación del impacto cuantitativo, que es un impacto cuantitativo en cualquier caso menor que el que hemos conversado hasta ahora. Gracias, señor ministro. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión de un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente nuevamente urgencia con el carácter de simple al proyecto en tabla sobre compras públicas. También hay respuestas a oficios enviados por esta comisión. El primero, de la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, en respuesta al oficio 133 de 18 de octubre de esta comisión, en el cual informa sobre la aplicación de la ley 21.365 que regula las tasas de intercambio de tarjetas de pago, en particular respecto de lo dispuesto en el inciso final del artículo 9, sobre la evaluación periódica de los cambios en el mercado de medios de pago con el Comité para la fijación de límites de tasas de intercambio, que la Casa de Intercambio deberá realizar. Y en el mismo sentido, del presidente del Comité para la Fijación de Límites de Tasas de Intercambio también da una respuesta más sustantiva sobre el punto. Y finalmente, otro oficio del vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor José Miguel Benavente Ormazábal, en respuesta a un oficio del 15 de noviembre de esta comisión, por medio del cual responde una solicitud de información sobre el Fondo de Garantía de
infraestructura escolar. Hago presente que en esa oportunidad, y es sugerencia suya, señor presidente, se invitó al vicepresidente ejecutivo para que él respondiera y se refiriera a este tema en forma presencial en una sesión a fijar. Ok, vamos, que se hagan llegar los oficios y ahí tomamos el acuerdo. ¿Alguna consulta con respecto a la presentación del señor ministro? Senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidente. En realidad no es una consulta sobre la presentación, me quedó clarísimo y creo que también es bueno transparentar que efectivamente sí hay un cierto monto importante que las MIPYMES hoy día acceden, pero dejar claro cuáles son los montos a los cuales van a poder hoy día subir, que igual es harto, o sea, igual es significativo. Yo solo sugerir, como lo he dicho en otras ocasiones, presidente, no es para tomar una decisión hoy día, porque finalmente es usted el que la tiene que tomar, pero por lo menos la disponibilidad nuevamente de decir que dado que es bastante amplio la discusión de este proyecto, está a la disposición siempre de que usted pueda definir algún día, en un tiempo más quizás, una sesión un poco más larga o otro día de sesiones. Comentarle que en el caso de Agricultura, esta comisión unida tan grande que tenemos y que usted participa activamente los lunes, habemos varios que estamos acá, de los que estamos acá, que vamos los lunes en la tarde, y esto termina antes del periodo entre Pascua y Año Nuevo. Nosotros estamos ya, creemos en proceso de cierre de este proyecto de Comisiones Unidas, y por lo tanto estaríamos quizás disponibles para enero, para que usted lo evalúe, para poder avanzar un poco más, porque el proyecto es muy grande, no es un tema de lentitud, el proyecto es lento porque es complejo y yo agradezco que se haga este análisis porque va permitiendo que nos ven que las cosas no solamente se aprueben, sino que haya dato duro que interprete, digamos, la norma. Pero dado esta condición, puede que se alargue mucho la discusión, claramente para el próximo año, pero tiene que pasar después por la Cámara de Diputados. Entonces, considerando lo importante que es para las MIPYMES este proyecto, o sea, para todo el mercado, pero claramente las MIPYMES aquí tienen un beneficio, sigo con la disposición de decirle que podemos evaluar la posibilidad de ampliar el tiempo. Solo eso, presidente, gracias. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Solo manifestar que cuando vuelva a la Cámara de Diputados va a volver a tercer trámite, porque lo que pasa es que las modificaciones realizadas en el Senado son enormes, son sustanciales en relación a lo que aprobó la Cámara de Diputados. Es otro proyecto. Bien, señor secretario, vamos a votar. Presidente, como anunció el señor ministro, en esta oportunidad corresponde estudiar el párrafo tercero que propone la indicación del presidente de la República, que está en debate. ¿Qué página es? Esto figura en la página 223 del comparado. 223. Sí, es que estamos partiendo por las MIPYMES primero, ese es de acuerdo, ¿cierto? Así es. Este párrafo tercero se titula Reglas para las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación. Artículo 56. Un segundito. Página 223. 223 del comparado. En la declaración del presidente. Artículo 54. 56. Pero tú me dijiste página 223. No, la puede que haya 224 en la tablet. Otra configuración, pero es claro, párrafo tercero. No, yo también lo tengo en el papel en la 224. Ya, ok. Perdón. Gracias, presidente. El burro anda dando vueltas de la oficina. Claro. Doy lectura entonces, presidente. Doy lectura. Artículo 56. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, literal D, del artículo 7 de la presente ley, el procedimiento de compra ágil se realizará con empresas de menor tamaño y proveedores locales. Para garantizar la selección de empresas de menor tamaño y proveedores locales por parte de organismos públicos en los procesos de compra, el reglamento establecerá las condiciones en que operará la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. Solo en el caso en que el respectivo organismo que solicitó el envío de cotizaciones a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas no hubiese recibido ninguna cotización correspondiente a una empresa de menor tamaño o proveedor local,
aquel podrá seleccionar por ese mismo medio a un proveedor que no cumpla con aquellas características. A este procedimiento no le será aplicable lo dispuesto en la letra D del artículo 30 y en el inciso segundo del artículo 35 bis de la presente ley. Presidente, si me permite, el artículo 30, la letra D, claro, también viene propuesto por una indicación del Ejecutivo, una modificación, y que se refiere a la preparación administrativa de la contratación. Y el artículo 35 bis, que también se introduce en se refiere a la misma materia. Sí. Bien. Ejecutivo, entonces, para que nos pueda explicar Ya. A ver, esto es justamente lo que comentábamos, ¿no es cierto? En este artículo primero se señala que la compra ágil debe ser exclusiva para las empresas de menor tamaño, eso es lo que habíamos señalado. Después especifica que cómo tiene que ser este llamado, ¿no es cierto? Se refiere al reglamento, y luego señala que en caso que no se presente ningún oferente con esas características puede solicitar un oferente de naturaleza distinta. Ahora, es importante que en el primer párrafo, no sé si se le llama párrafo a esto, en castellano normal se le llama un párrafo a eso, pero insisto, en el primer inciso del artículo hace referencia al numeral 1, literal D del artículo 7. ¿Por qué es importante eso? Porque es en ese numeral del artículo 7 es donde está especificado que el monto para compra ágil es hasta 100 UTM. Entonces, este es el artículo que, a mi juicio, es el más sustantivo, porque es el que señala el aumento del tope a 100 UTM respecto a la legislación actual, y además que especifica que las compras, la compra ágil es de exclusividad para empresas de menor tamaño. No, que en el inciso 1, cuando habla de empresas de menor tamaño y proveedores locales, yo creo que debe ser empresas de menor tamaño y o proveedores locales, no y. ¿Qué dice el abogado? Y o. Y comprende ambas. Sí. Y ¿sí? Es más comprensivo. Sí. Aceptado. ¿Más consultas? ¿Por unanimidad? Sí. Muy bien, aprobado. Sigamos. Sí. Ahora vemos convenio marco, artículo 57. El procedimiento de convenio marco contemplado en el numeral 3, letra D del artículo 7 de la presente ley tendrá lugar para la adquisición de bienes y o servicios por un monto superior a 100 unidades tributarias mensuales. Excepcionalmente y por resolución fundada, la Dirección de Compras y Contratación Pública podrá establecer convenios marcos por un monto inferior, considerando la participación de empresas de menor tamaño en el rubro respectivo. Ejecutivo. Sí, este artículo hace referencia a ese gráfico que les mostré en la presentación y que, ¿no es cierto?, mueve el convenio marco a compras por sobre 100 UTM. Entonces, después hay si recuerdo bien, hay un transitorio en otro lugar que dice referencia con que los convenios marcos que actualmente están siendo, o sea, los convenios marcos que actualmente existen pueden mantenerse. Eso, entre otras cosas, también nos solicitaron las empresas de menor tamaño aquello, porque muchas participan en convenios marcos. Así que esto es lo que especifica cuál va a ser la combinación entre compra ágil y convenios marco una vez que sea promulgada esta ley. ¿Consultas? Yo tengo una consulta. Estos convenios marcos que digamos, vienen anterior a esta norma, cuando termine ese convenio marco, ¿se sujeta a la nueva disposición o pueden seguir siendo renovados? Yo entendería que se sujeta a la nueva disposición, pero que alguien me tiene que confirmar eso. ¿Sí? Okay.
Cuando se termine el stock se renueva con la nueva Se renueva con la nueva regla. Esa es la lógica. Sí. Ya, porque no existen convenios marcos que con 60 días pueden automáticamente renovarse o que por alguna indicación de una de las partes se termina ese convenio marco. No. Estoy hablando en especial en materia de áreas sensibles como es la salud. Yo no sé cuál es el rango tipo de una duración de un convenio marco. Si alguien pudiera explicar aquello sería útil. ¿Sí? Hola, buenos días. Por su intermedio, señor presidente. El rango aproximado en el que hoy estamos definiendo los convenios marco está entre 12 y 24 meses, a lo más tardar, no más que eso. Estamos renovando muy rápidamente porque hemos entendido que el renovar de manera rápida permite incorporar nuevos productos, permite incorporar nueva tecnología y nos permite una mejor oferta para el Estado. Los convenios de mucha larga duración, que eran convenios que teníamos hace algunos años atrás, lo que hacían era cerrar un mercado a un grupo de proveedores por mucho tiempo. Y eso no permitía que se ingresaran nuevos productos o productos más actuales. Hoy día lo estamos haciendo así. Me queda claro. No sé si hay más consultas. Básicamente lo que yo supondría es que van a seguirlos renovando hasta que esto avance, porque puede justo tener la suerte de alguien, digamos, que renueve 1 o 2 meses antes de promulgada la ley, va a tener un plazo más extenso, pero en estricto rigor Sí, o sea, yo me alegro mucho que estén haciéndolo a 12, 24, porque había un estancamiento y una dificultad tremenda para acceder al convenio marco por un lado, y por otro lado, digamos, las empresas también se relajaban con esto de tener asegurado eternamente el mercado, así que súper bien. Don Julio. Convenios marcos de arriba hacia UTM, en la práctica el resto se va a la compra ágil y por tanto la estimación que hizo el ministro de los incrementos de mercado que va a tener la compra ágil son bien conservadores, porque uno podría decir que, o sea, mucho más, porque él como lo dijo, es con el fondo tomé como la compra ágil, pero en realidad menos de 100 UTM van a estar parte de estos convenios marcos. Después vamos a ver el tema del trato directo, que de preferencia no debiera haber trato directo para menos de 100 UTM. O sea, fue bien conservador en la Claro. sí. Eso para... Pero está bien. Sí. No, si mi única consulta era en relación a estos convenios de marco inferior a las 100 UTM, que en algún minuto podrían alargarse en el tiempo. Pero la explicación que me ha dado la directora de Chile Compra es correcta y va a quedar en la historia de la ley. ¿Por unanimidad? Señor secretario. Artículo 58. Los criterios de evaluación y los requisitos de admisibilidad contenidos en las bases de licitación de los convenios marcos se establecerán atendiendo a las características de los bienes y o servicios y a la necesidad pública a satisfacer, sin que pueda obstruir la libre competencia de los proveedores. Perdón, te no he dado la razón. Obstruir la libre concurrencia de los proveedores. Estos criterios y requisitos no podrán implicar una discriminación arbitraria en contra de las empresas de menor tamaño. Igualmente, en caso de establecerse un criterio de evaluación de experiencia y o de solvencia económico-financiera de los oferentes, ello deberá realizarse de manera proporcional al objeto de la contratación, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las empresas de menor tamaño. Sí, déjenme explicar el sentido de esto. Esto ahora dice relación con convenios marcos, ¿no es cierto? Ya hemos discutido cómo ampliar la compra ágil, en desmedro de los convenios marcos. Ahora el tema es que dentro de los convenios marcos, las MIPYME acusan que muchas veces las condiciones que se ponen para participar en esos convenios marcos son discriminatorias. ¿En qué sentido discriminatorias? En que van mucho más allá de las exigencias propias de la naturaleza de la transacción. Si tú estás vendiendo algo, ¿no es cierto?, y necesitas tener un cierto respaldo para la cuantía que vas a vender, eso es razonable. Pero no te pueden pedir respaldos que no tengan que ver con la cuantía de lo que tú vas a vender, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hace este artículo, ¿no es cierto? Por eso dice que en caso de que se considere un criterio de evaluación, experiencia y de solvencia económica financiera, debe ser proporcional a lo que se está vendiendo, que tiene sentido, ¿no es cierto?, porque uno tiene que cuidar, digamos, que la compra esté bien respaldada, pero no más allá de lo que requiere esa compra en específico. Por los grandes. ¿Consultas?
En votación unánime. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Artículo 59. Las bases de licitación de los convenios marco deberán contener cláusulas de adjudicación por zonas geográficas de los bienes o servicios licitados, a fin de promover la participación de proveedores locales. Los proveedores locales podrán ofertar en las zonas geográficas de su preferencia sin requerir de una presencia nacional. En las bases se podrá establecer que, una vez adjudicados, los proveedores locales seleccionados podrán ampliar su oferta a otras zonas del país. Excepcionalmente, la Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante resolución fundada en las características del sector económico o de los bienes o servicios de que se traten, podrán eximirse de la obligación establecida en el inciso anterior. Ejecutivo. Sí, esto es parecido a lo anterior. ¿En qué sentido? En que, de nuevo, lo que busca es regular los convenios marco, en este caso favoreciendo las compras a proveedores locales, ¿no es cierto? Recuerden que los proveedores locales tienen que ser empresas de menor tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo fundamental acá? Es que a los proveedores locales van a poder ofertar en la zona geográfica de su preferencia sin requerir presencia nacional. De nuevo, esto dice relación con que no se les debiera exigir exigencias que no hacen sentido dada la compra que se está haciendo. Si uno está comprando en una región en específico, es razonable que esa empresa solo esté en ese lugar. De hecho, hasta puede ser no solo razonable, sino positivo desde el punto de vista de lo que se quiere promover. Así que esto, recuerden que, de nuevo, compras ágil fortalece las compras al extenderse y además al restringirse a proveedores locales y a empresas de menor tamaño, fortalece en este caso las compras en regiones, ¿no? Y lo que se está haciendo acá es que además dentro del convenio marco se está promoviendo con mayor fuerza o se está dando mejores condiciones para que también el convenio marco sea a proveedores locales. ¿Consultas? Yo tengo una consulta, señor ministro. ¿Cómo en este mismo artículo 59, cómo funciona en la práctica este punto aparte que dice, después de sin requerir de una presencia nacional? Dice punto aparte, en las bases se podrá establecer que una vez adjudicados los proveedores locales seleccionados, podrán ampliar su oferta a otras zonas del país. Y después dice, excepcionalmente, la Dirección de Compra y Contratación Pública, mediante resolución fundada en las características del sector económico o de los bienes o servicios que se traten, podrá eximirse de la obligación establecida en el inciso anterior. Eso es la práctica, ¿cómo funciona que uno finalmente, una empresa local gana una propuesta local, sea compra ágil, sea convenio por mandato, pero que después de haber ganado en las bases podría postular a otra región distinta? Ahí me quedé. Su intermedio. Ahí, presidente. Sí, el proveedor se adjudica una zona geográfica y inicialmente él puede decir, mire, yo estoy dispuesto solo a ofertar en esta zona geográfica. No obstante, durante la vida del convenio marco, él pudo haber abierto su opción y poder ofertar a otras regiones y nos solicita la Dirección Chile Compra la ampliación de región y nosotros en el sistema le ampliamos la región que él o las regiones que quisiera ofertar. Pero estas son ofertas y son bases distintas. No, es una sola base de licitación, es una misma oferta, son sus mismos productos ofertados, solo que a una región diferente. Es lo mismo que ofertó en la primera vez, solo que ahora la puede ofertar en otra región. La base lo permite, claro, sí, la base lo permite. Así lo establece. Y la consulta ahí es que, a ver, supongamos que en Arica y Parinacota la Municipalidad de Arica quiere hacer hace una licitación, pero puede ser distinta a la que haga la Municipalidad de Puente Alto, de Antofagasta. ¿Cómo funciona? Sí, es que ya no sería un convenio marco. Recordemos que el convenio marco es un proceso estandarizado en donde lo que se sale a comprar es un grupo, o a ofertar, más bien por parte de los proveedores, es un grupo acotado de productos que se disponibiliza a los organismos públicos para que ellos compren a través de un catálogo electrónico.
Solo por el convenio marco. Sí, yo entiendo que vamos a suponer que el tema tiene que ver con suministros, por ejemplo, de materiales de oficina, por decir algo, en una región en particular, nacional, y uno postula a la Araucanía o de aseo. Sí. Y efectivamente se lo adjudica y le va bien a esta persona, y como está bien, este proceso, digamos, es unificado, uno podría decir, sabes que estoy en condiciones de prestar servicios en la octava porque está al lado, porque no sé. Pero lo otro es como, la pregunta para mí es la que viene, es como, excepcionalmente la dirección de compra, mediante resolución fundada, en las características del sector económico de los bienes y servicios de que se traten, podría eximirse de la obligación. ¿De cuál? De que sea efectivamente de que sean solo regionales. Esa es mi pregunta. ¿Y eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando no hay oferente? O, por ejemplo, cuando es un convenio marco que no tiene características regionales. Por ejemplo, el convenio marco de gas, el convenio marco de benzina, que no son convenios marco, son convenios marcos nacionales, le llamamos nosotros. Y esas podrían ser las excepciones. Esas podrían ser las excepciones. Okay. Esta condición es para los convenios marcos nacionales. Ese es el punto. Sí. Esa sería la... Muy bien. Bien, en votación, unanimidad. Sí. Señor Celedón. Artículo 60. Procederá la contratación directa con publicidad cuando se trate de adquisiciones inferiores a 30 unidades tributarias mensuales y que privilegien materias de alto impacto social, tales como el impulso a las empresas de menor tamaño, incluidas aquellas lideradas por mujeres, los proveedores locales, la descentralización y la sustentabilidad ambiental. El cumplimiento de dichos objetivos, así como la declaración de que lo contratado se encuentra dentro de los valores de mercado, considerando las especiales características que la motivan, deberán expresarse en la respectiva resolución que autorice la contratación directa con publicidad. Sí, este es otro artículo que busca promover las ventas de empresas de menor tamaño. Lo que se hace acá es que se sube ligeramente las posibilidades, ¿no es cierto?, de la contratación directa con publicidad al umbral anterior en el que estaba compra ágil, y además se especifica que esto tiene que privilegiar materias de alto impacto social, incluyendo el impulso a las empresas de menor tamaño. Hay una estimación también hecha por Chile Compra que yo puedo compartir con ustedes, que esto podría tener un efecto de entre 8 y 20 millones de dólares de aumento de ventas de empresas de menor tamaño. Les comenté al principio de la presentación anterior que es un efecto bastante menor comparado con los otros 300 millones de dólares que comentamos en el caso de la extensión de la compra ágil y su exclusividad a empresas de menor tamaño, pero aún así vale la pena señalarlo. Como ustedes saben, en general, esto no en los artículos que estamos discutiendo hoy día, pero en general en este proyecto de ley se busca limitar este tipo de compra, pero en este caso como cumple el propósito de favorecer a las empresas de menor tamaño, se genera esta posibilidad. Ministro, consultas. ¿Unanimidad? Secretario. Artículo 61. Cuando se trate de licitaciones de un valor inferior a las 500 unidades tributarias mensuales, las municipalidades, los gobiernos regionales y los organismos públicos territorialmente desconcentrados podrán establecer criterios de evaluación que otorguen prioridad o preferencia a los proveedores locales correspondientes a la zona geográfica en que se encuentran ubicadas. Esos puntajes o ponderaciones no podrán en ningún caso ser los únicos que se consideren para determinar la adjudicación de la oferta. Sí, 3 comentarios respecto a esto. Lo primero es que, bueno, estábamos al principio, revisamos compra ágil, marco, ahora nos referimos a otra modalidad que son las licitaciones, ¿no es cierto?
y además vale la pena señalar a una unidad que está haciendo la compra distinta, ¿no es cierto? Que en este caso nos referimos a municipalidades, gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y organismos públicos territorialmente descentralizados. Lo que se especifica acá es que se le da la posibilidad a estos organismos descentralizados, digamos, ya sea electos o que dependen del Estado, o sea, perdón, del sector del Ejecutivo, se les da la posibilidad de que favorezcan las compras en regiones. Esto para que no se les acuse de un trato discriminatorio, cosas de ese tipo. Ahora, uno se podría preguntar acá, ¿por qué el umbral de 500 UTM? Ese umbral está allí especificado porque hay algunos tratados de libre comercio que tiene el país, donde el país se compromete a no hacer un trato nacional no discriminatorio. Y ese compromiso de nuestro Estado en estos tratados de libre comercio tiene como tope las 500 UTM. Entonces se puede hacer este trato, entre comillas, discriminatorio para compras de una cuantía menor de un costo menor a 500 UTM. Sobre 500 UTM ya no se podría hacer porque estaríamos eventualmente violando esos tratados de libre comercio. Entonces, en resumen, esto lo que busca es promover las compras a empresas de menor tamaño, permitiéndole a estos organismos descentralizados, municipios, gobiernos regionales, de tener de favorecer de forma explícita la adjudicación a empresas de menor tamaño, y se les pone este límite de 500 UTM para estar en regla con los tratados de libre comercio que tenemos firmados como país. Ahora, Carmen Gloria. Tengo una consulta que es bien práctica, que dice relación con la ponderación, porque siempre la experiencia, el precio son ponderaciones que van a seguir existiendo. Aquí no colocamos un límite, o sea, lo que en el fondo debería ocurrir es que tú no adjudiques porque justamente el hecho que fuera local fue el motivo por el cual la adjudicaste. ¿Se entiende? Por una cuestión matemática, o sea, puedes colocarlo como un factor, pero que no sea el que haga la diferencia para que otro no gane. Exacto, eso es, ya. Porque en el fondo esto es fantástico, porque en estricto rigor esto no se podía agregar. Era lógico, pero no se podía. Ahora sí se puede, pero no puede ser un factor determinante en las ponderaciones. Eso es... la primera parte estamos totalmente de acuerdo. Esto, lo nuevo acá, dice relación con que se permita agregar Exacto. esto de forma explícita, ¿ya? Se les permita favorecer a un municipio, por ejemplo, a proveedores locales. La segunda parte es más cualitativa, porque sí, como usted bien dice, no define no debía ser determinante. Un rango, algo así, pero la palabra determinante sí podría ser determinante, no puede ser el único. O sea, determinante, ¿a qué me refiero con que sí puede ser determinante? Que puede haber un proveedor nacional eventualmente que ofrezca un precio menor y que producto de este peso que se le dé al hecho de que sea un proveedor local, sí termine siendo determinante en la adjudicación. Lo que no puede ser es que sea el único elemento que se considere y no puede ser exclusivo. Sí, entonces, sí, es una consideración más bien cualitativa. No se da un porcentaje máximo porcentaje. Esa es la pregunta concreta. O sea, si yo estoy armando una base de licitación, ¿tengo libertad para poder darle una ponderación a este factor? Esa es la pregunta en concreto. Así es. Eso es lo que está especificando la ley, pero no puede ser el único. Sí, gracias, señor presidente. Solo aclarar que, claro, efectivamente en la compra pública hay un principio rector que es que en el fondo sea la combinación más ventajosa entre costo y beneficio del bien, entre el gasto y lo que se compra. Entonces, claramente no podríamos alterar esta regla solo para beneficiar a proveedores locales. Sin embargo, este artículo nos permite de que se le pueda dar una ponderación, obviamente acorde a lo que se está buscando comprar, pero que en el fondo sin alterar como las reglas de la compra pública. Hay dos dudas. Claro, con lo que dice la senadora Aravena es cuánto el porcentaje más o menos, porque esto puede llevar a corrupción. Si es cosa ponerse de acuerdo con una persona del pueblo, le pongo que 90 y tanto % es porque es de ahí y compro productos muchísimo más caros y me voy con un porcentaje. Ojo que esto
Esto hay que tener mucho cuidado. Tú tienes una mente muy... Tengo experiencia más No, que una está mente bien, podría. por lo mismo lo pregunté Tengo harta yo. experiencia. Entonces, todas estas cosas que a veces se usan para ayudar, se pueden usar para... Entonces, claro, tiene que haber, como dijo un mínimo usted, máximo. un mínimo o... A ver, para que tampoco sea injusto. Para que no sea injusto, porque en el fondo ya voy a comprar un lápiz cuesta 10.000 pesos en un lado, 1.000 en otro, pero como le tengo una ponderación de un 95, entonces, ojo que no es mentira que esto puede hacer, o sea, esto si no se controla o no está bien estipulada la ley puede ser un factor de corrupción, así de claro. Pagar más y quedarse con el porcentaje de los... O sea, a nosotros nos encanta esto, para ser bien honestos, sí, es solo un tema práctico. Lo que pasa es que el artículo dice claramente en su parte final que esos puntajes o ponderaciones no podrán en caso alguno ser los únicos que se consideren para determinar la adjudicación de la oferta, y obviamente que eso indica que si ese es el factor que se consideró frente a una rebaja de precios, frente al tiempo en que lleguen los productos, frente a la experiencia, obviamente habría que creerle a usted, señor Sandón, que puede estar pasando algo. Sí, lo que pasa, perdón. A ver, no sé si la ley, a ver, para evitar esto, no sé si la ley puede poner un máximo o, a ver, ¿cómo la ley permita una herramienta para beneficiar a los proveedores locales, pero evite el abuso o las malas decisiones? Por ejemplo, vamos a comprar lápices, ¿no es cierto? Ya, no somos corruptos, pero por ayudar a una persona de la región, compró 100, pero tenía plata para 300. Entonces, claro, beneficio a un pyme, pero a lo mejor a mi comunidad la estoy desmereciendo porque necesita mucho más lápices de los que... No sé si me explico. Entonces, esto tiene que tener una ponderación que no sé si es... Claro, el sentido común me dice que hay ponderaciones, por ejemplo, la gran problemática que siempre teníamos en las licitaciones y sobre todo cuando tú se la presentas al Consejo Municipal es que normalmente nuestro pecado es no solo al precio, solo precio, ¿ya? Y a veces el precio era precio asociado a una muy mala calidad y había algo un poquito más caro, pero 100 veces mejor. Entonces, ¿cómo uno arregla eso? Con una buena y con sentido común y una buena ponderación. No sé cómo hacerlo acá para evitar que se aprovechen o que hagan malas compras. Sí. Sí, bueno, primero quiero señalar que comparto la preocupación. Sí, voy a comentar primero un elemento que creo que hay que considerar, que en parte matiza el comentario, pero sigue siendo válido, que es que cuando uno pone una ponderación le da mucha importancia a lo local. Imaginemos una ponderación alta, no sé, 40, 50%. ¿Ya? Aún así va a hacer competir en precio a los distintos proveedores locales. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida que haya competencia de proveedores locales, esa preocupación tiene menos peso. Ahora, esto puede ser bien relevante en algunos lugares específicos, donde haya menos competencia local, haya un solo proveedor, cosas de ese tipo, que puede suceder. Entonces yo veo dos caminos en esto. Un camino es que se especifique, como ustedes bien señalaban, que en el reglamento se tenga que señalar esto, porque, como decía Gabriela, acá hay un principio general que debe tener las compras públicas, y es que tiene que ser, digamos, eficiente el análisis de costo-beneficio para el Estado. Ahora, ¿qué significa eso? Por supuesto, si alguien pone una ponderación de 98% de lo local versus el precio, eso no cumple ese principio. Pero si pone 40, 50% puede ser tal vez más discutible. Entonces, yo veo dos opciones. Una, que se señale allí que esto va a estar regulado en el reglamento. O dos, que se refuerce el punto que señala Gabriela, en el sentido de que esta ponderación a lo local no puede vulnerar el principio general de compras públicas, bla, bla, bla. Algo de ese tipo que salvaguarde la preocupación del senador Sandón. La preocupación es de ambos. Yo lo preguntaba porque es práctica. Entonces yo lo que sugeriría es que vaya en reglamento. Sí. Porque en el fondo aquí lo que estamos haciendo con la ley es dar fundamentos
que orienten las compras públicas y por lo tanto esto es una cuestión muy práctica, o sea, es casi para el personaje que está haciendo las bases de licitación y por lo tanto debiera quedar para análisis posterior de ustedes ciertos márgenes que ustedes puedan analizar y que queden reglamento. Yo estoy súper de acuerdo con esto. Si el tema es solo esto que de alguna manera pudiera no haber un margen tan claro, pero yo creo que eso en reglamento debería quedar más que en la ley, en mi opinión. Tiene toda la... ¿Ponemos la indicación al reglamento? ¿Estarían de acuerdo? Sí, pero eso discutimos, conversamos ahora en la redacción o hacemos una propuesta nosotros. No, es solamente que tenemos que... No. Yo entiendo, pero la pregunta es si ustedes quieren que en la tenemos ley que agregar, se especifique de forma, aunque sea redundante, que se especifique en la ley algo de este tipo. No, Sí, claro, que especifique. espérese. No, lo que estamos pidiendo... El reglamento fijará los máximos de ponderación. Vamos a ver, lo que están pidiendo los señores parlamentarios es que ustedes coloquen en el reglamento, en el artículo, coloquen que esto se va a hagan una redacción con respecto al reglamento de la ley. Lo aprobamos como está y se le agrega... Sí. Gracias, señor presidente. Acá una propuesta podría ser cambiar el inciso segundo, agregando la referencia al reglamento, pero también precisando algo en relación a lo que decía Gabriela. Y la propuesta sería la siguiente. Es decir, estos puntajes o ponderaciones no podrán, en caso alguno, ser los únicos que se consideren para determinar la adjudicación de la oferta más conveniente, según lo determine el reglamento. Entonces, hace énfasis en los principios de conveniencia generales que decía Gabriela y hacer alusión al reglamento. Se presenta como indicación de los... Sí, unanimidad. Exacto. Con modificaciones que finalmente tienen que llegar al señor secretario. Perfecto. De la comisión. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Eso Yolanda no lo sabe. ¿Señor secretario? Presidente, dos cosas. Con esto terminamos de analizar la indicación 116 de Su Excelencia el Presidente de la República para introducir en la ley este capítulo 9 nuevo. Al respecto, hay un asunto pendiente que es el artículo 50, quedó pendiente la sesión anterior, a sugerencia de la senadora Proboste, al cual también se sumaron los demás senadores, en el sentido de que el artículo 50, que se refiere a la consulta pública, la senadora Proboste solicitó más información y más certeza respecto de cómo se hacía este proceso de la consulta pública, si es que había retorno, en el sentido de... Artículo 50, quedó pendiente, claro. ¿Estamos todos de acuerdo en que la revisaran? Quedó pendiente, no se votó. Sí, no, pero yo no me lo claro. ¿Qué página es? Es la página 219-220. No se sugiere, perdón, ministro. No, en términos de qué artículos ver ahora, porque están relacionados con lo que hemos conversado, nosotros, un tema es ver el artículo transitorio, ¿no es cierto?, que dice relación con qué pasa con los convenios marco, que ya existen en la actualidad, que esto es exactamente lo que vamos a discutir. Y lo segundo es que está, si ustedes van a la primera, al primer artículo que votamos hoy día, que es el artículo 56, este artículo va en conjunto con el numeral 1, literal D del artículo 7, que nosotros propondríamos también votar aquello, que es... lo puedo leer, pero es... Pero resolvamos primero el 50. Sí. Lean este artículo 50. Claro, lo que está pendiente respecto a esta indicación 116 del artículo 50, voy a dar lectura nuevamente. Artículo 50. Sin perjuicio de la consulta pública previa a la que se refiere el literal J del artículo 30 de la presente ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 20.416, la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa a la dictación o modificación de una instrucción obligatoria de general aplicación que afecte a empresas de menor tamaño, deberá mantener a disposición permanente del público los antecedentes preparatorios necesarios que estime pertinentes para su formulación.
en sus sitios electrónicos en los términos previstos en el artículo 7º de la Ley 20.285. Los antecedentes preparatorios deberán contener una estimación simple del impacto social y económico que la instrucción generará en las empresas de menor tamaño. Una vez finalizada la consulta pública ya señalada y previo a su dictación, la respectiva propuesta de instrucción o su modificación deberá ser informada al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La respectiva instrucción o sus modificaciones serán publicadas en la página web de dicho ministerio, junto con todas las normas vigentes sobre empresas de menor tamaño. También, no tengo observación. Don Julio, ¿cuál fue la observación? ¿Sí? No, la observación es que no hay menciona que va a haber una consulta expresa a los gremios de las pequeñas empresas. Porque o sea, este es un sector de multiplicidad de organizaciones de proveedores, el mismo proceso que se ha construido aquí con las indicaciones, incluso el Chile Compra tiene un consejo también, que no sé si lo pregunta y le participa, y lo que la senadora Proboste quería remarcar era que efectivamente hubiera una consulta en una instancia formal a los organismos de la pequeña empresa, eso es básicamente, que no está en la redacción, sino que son antecedentes probatorios que se van a poner a disposición en la página de Chile Compra o en el Ministerio de Economía. Y ocurre que, por ejemplo, este proyecto de ley, el mismo ministro de Economía nos informó en sus presentaciones iniciales que él tiene un consejo consultivo de empresas de menor tamaño. Entonces uno se pregunta por qué, si para el proceso de construcción de las indicaciones y del proyecto de ley se hizo la consulta, ¿por qué no dejarlo como instancia permanente? ¿Ah? ¡Qué burocracia! Sí, claro. El Ministerio de Economía. Bueno, entonces que en el caso de Chile Compra sea el consejo que tiene. Pero si ya existe como obligación, ¿para qué lo vamos a redundar acá? Es que no está, pues es voluntario, si hoy día es voluntario. Es dar un paso más en esa materia. Se le ofrece la palabra a la directora Chile. Sí, bueno, gracias, señor presidente. Sí, lo que pasa es que este artículo, parte haciendo mención dice sin perjuicio de la consulta pública previa a la que se refiere el literal J del artículo 30 de la presente ley. Para entender un poco esa cita, esa es la norma que establece la facultad de Chile Compra de emitir instructivos vinculantes, obligatorios, instrucciones vinculantes, que es una nueva atribución de Chile Compra. Cualquiera sea la materia, necesariamente debe someterse a consulta pública. El hecho de que sea pública quiere decir que cualquier particular de la sociedad civil puede realizar consultas y puede emitir sus opiniones respecto del proyecto. Y cuando este instructivo vinculante de Chile Compra incide en materias de empresas de menor tamaño, aquí se activaría este artículo 50 que señala que también debe someterse a la consulta pública y además debe cumplir con la obligación posterior de enviar la información al Ministerio de Economía. El hecho de que sea una consulta pública ya habilita a que todos los gremios de las empresas de menor tamaño puedan participar en este proceso. O sea, la verdad es que no es necesario establecer una instancia especial, más cerrada y circunscrita a determinados gremios, cuando el hecho de que sea pública va a permitir que cualquier tipo de gremios de empresas de menor tamaño participen y en forma abierta, porque al ser pública cualquier persona puede ver cuáles son las inquietudes de las pymes. Por lo tanto, el carácter de público ya garantiza esa participación de los gremios de empresas de menor tamaño. Ok. En votación, unanimidad. Señor secretario. Presidente, dado que la comisión ya se pronunció respecto al artículo 116 y que ya no queda nada pendiente, sí correspondería ver la indicación que en su oportunidad presentaron la senadora Carvajal y los senadores Elizalde y Pizarro, que es la 117, que es un símil, pero que por la naturaleza de la materia que aborda corresponde declararla inadmisible. Okay. Inadmisible. ¿Que no es lo que está diciendo el niño? No, es cerrar todo esto relativo al capítulo 9. Estamos cerrando ahora las indicaciones presentadas por los Son las mismas, claro, la misma materia.
inadmisible retirarla porque ya fueron subsumidas. Claro, en la no indicación eran del de Ejecutivo. resorte del Ejecutivo. A lo mejor sería mejor así. Es que lo tiene que retirar uno de los autores y no podemos, o sea, va a quedar en la historia de la ley lo que sí se recoge en sus ideas fundamentales. Señor secretario, tenemos 20 minutos todavía. Estamos como en la hípica. Presidente, el Ejecutivo tiene acá un plan cómo ir abordando las materias de ahora en adelante. Quizás usted... Entonces ahora le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que nos indique de acuerdo al plan que ustedes han presentado. Sí, lo que nosotros proponíamos era votar primero el transitorio, porque está estrictamente relacionado con la conversación que hemos tenido hoy día. Y el transitorio, yo tengo acá al final de mis apuntes, en la página de ustedes 276, según yo tengo acá, del comparado, es el artículo 9º transitorio. Que si quieren lo pueden leer primero y después yo puedo comentarlo. Página 276 del comparado, según lo que yo tengo acá, y es el artículo 9º transitorio, indicación 126. Aquí está, artículo 9 transitorio rechazado. ¿Artículo 9? Sí, al artículo 9 se presentaron varias indicaciones del Ejecutivo. Está, primero la indicación 125 para suprimir el artículo aprobado en general por la Cámara y también por el Senado. Y después la siguiente, a lo que menciona el señor ministro, la 126, es para reemplazarlo por uno nuevo, del siguiente tenor. Artículo nuevo transitorio. Lo dispuesto en el artículo 57 no aplicará respecto de los convenios marco cuyas bases de licitación hayan sido publicadas en el sistema de información con anterioridad a la fecha de entrada de vigencia de la ley. Lo que habíamos visto. Sí. Lo que ya se había planteado. Ya. ¿En votación? ¿Por unanimidad? Sí, porque es para Señor ordenar Sondón. el sistema. Presidente, y también respecto al artículo 9 transitorio está la indicación 127 de la senadora Aravena. Inadmisible. Sí. ¿O prefiere retirarla, senadora? Señor secretario. No sé, el ministro Sí, y el otro cronograma que tiene. Sí, lo que nosotros proponemos es lo siguiente. Cuando discutimos el artículo 56, su primer inciso, si digo bien, ahora lo dije bien. Claro, este decía, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, letra D del artículo 7 de la presente ley, el procedimiento de compra ágil se realizará con empresas de menor tamaño y proveedores locales. Entonces, el artículo 7, el numeral 1, literal D del artículo 7, que es el página 36 del comparado, indicación 24, es un artículo que dice, está estrechamente ligado con lo que estamos discutiendo acá, por lo tanto nosotros creemos que es bueno votarlo en conjunto. De hecho, yo no sé si esto es correcto en términos legales, pero a mi juicio es relativamente redundante. O sea, dice lo mismo en los dos espacios. Perdón por esa... Entonces creo que valdría la pena conversarlo ahora, o poder votarlo ahora, y es el cual especifica y define compra ágil, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si el secretario lo puede leer, pero es numeral 1, literal D del artículo 7, página 36 del comparado, indicación 24. Claro, el punto es que sería una forma bien sui generis, porque esta letra específica está dentro de una indicación y el pronunciamiento de la comisión debería ser respecto de toda la indicación. A lo mejor podría ser una indicación, una aprobación a referéndum de esta materia específica, pero la comisión tiene que pronunciarse sobre la totalidad de la indicación. Lo que pasa es que esto está compra ágil, compra de cotización, convenio marco. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Nosotros veíamos aquí dos posibilidades. Efectivamente, hacer una votación separada del artículo 7, porque el artículo 7 regula todos los mecanismos de contratación, y precisamente ahora sería quizás más pertinente estudiar y votar el mecanismo de compra ágil de convenio marco que ya vimos, para luego hacer una discusión integral del artículo
Eso en caso que se acepte la votación separada. Si no, vamos simplemente a hacerlo presente ahora y luego hacer la votación, la discusión y votación del artículo 7º en general, como prefiera la comisión. Yo creo que yo no estoy en desacuerdo con que votemos lo que ya hemos tratado y que dejemos pendiente, o sea, que votemos separadamente lo que todavía no hemos tratado. O sea, porque en el fondo le da un orden a la votación completa de todo lo que hemos votado en relación al tema de compra ágil y el convenio marco, en mi opinión. Ahora, aquí hay el secretario, el que más sabe, el que nos podría orientar, pero si es que se puede, le daría más orden a... Ya. Sí, sería otro referéndum porque después vamos a volver a este articulado justamente para seguir viendo. Porque este especifica exactamente lo que hemos discutido, no hay nada extra en el fondo. Si ustedes leen el... pero están las dos opciones como señalan. A lectura y lo vamos a votar. Okay. Presidente, entonces usted pone en votación la indicación 24 de Su Excelencia el Presidente de la República, solo respecto de la letra D, procedimientos especiales de contratación, en su número 1, compra ágil. Lo define como el procedimiento mediante el cual, a través del sistema de información y gestión de compras públicas, los organismos del Estado, de manera simple, dinámica, expedita, competitiva, pública y transparente, pueden adquirir bienes y o servicios por un monto igual o inferior a 100 unidades tributarias mensuales, previa solicitud de al menos 3 cotizaciones realizadas a través del referido sistema. Si un organismo no seleccionare el proveedor que haya presentado la oferta de menor precio, deberá fundamentar dicha decisión en la respectiva orden de compra. Este tipo de compra deberá realizarse con empresas de menor tamaño y proveedores locales, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley. Esta es la definición de lo que hemos visto en este capítulo. Consultas. En votación, unanimidad. Ejecutivo. No, nosotros estamos, ok, hay otras cosas más que están relacionadas, como también convenio marco, pero creemos que, o sea, que se podría hacer algo similar con el caso de convenio marco, pero convenio marco involucra muchas más cosas que empresas de menor tamaño, así que creemos que en ese caso lo más razonable es discutirlo en su minuto, cuando se vea el artículo 7 completo, las partes que faltan. Bien, de acuerdo a la programación entonces que se tenía para el día de hoy, estaríamos en condiciones de terminar con la comisión. Bien, solo pedir el acuerdo de la comisión. Salió publicado hace algunos días en el diario Mercurio que hay una preocupación por la banca con respecto al aumento de las provisiones para los créditos de consumo, y por lo tanto quisiera pedir la autorización y el acuerdo de esta comisión para que se pueda oficiar al Ministerio de Economía para que nos pueda entregar un informe con respecto a esta preocupación, porque el aumento de las provisiones en los créditos de consumo obviamente que va a ser una barrera de entrada para los próximos créditos de las personas. ¿Están de acuerdo los señores miembros de la comisión? Bien, se accede entonces. Señor secretario. Presidente, me dicen representantes del Ejecutivo que se podría también estudiar el artículo 5, que figura en la indicación 12, la página 24 del comparado. Ok, vámonos. Tiene la palabra, señor secretario. ¿Artículo cuánto es? 5. Sí. Órgano de Estado que dan los contratos. Exacto. Está referido al número 6 del artículo 1 del proyecto de ley. Es la indicación número 12 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el número completo por el siguiente. Reemplácese el artículo 5 por el siguiente. Dispone: los órganos del Estado adjudicarán los contratos que celebren mediante licitación pública.
Excepcionalmente y por un acto debidamente fundado y acreditado en la forma en que señala el reglamento, podrán adjudicar contratos celebrados mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad o de acuerdo con los procedimientos especiales de contratación. Dicha autorización podrá dictarse en el mismo acto que aprueba el respectivo contrato. La anotada resolución deberá publicarse en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su dictación. Ejecutivo. Gracias. Bueno, este artículo surge a propósito de las sugerencias que realizó el Contralor General de la República respecto de que no podía existir mecanismos de contratación en el mismo nivel, sino que la licitación pública prima por sobre el resto, estableciendo así la regla de concursabilidad que está en el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases del Estado. Por tanto, se acomoda y se cambia más bien la redacción original para establecer que la concursabilidad, o sea, la licitación pública es la forma que tienen que contratar los organismos públicos, siendo los otros mecanismos, la serie de nuevos mecanismos nuevos, ¿cierto? Y los que ya conocemos como trato directo, licitación privada, excepcionales. Además, hicimos un pequeño cambio por un tema práctico en señalar que esa autorización puede constar en el acto que aprueba recurrir al mecanismo excepcional y que aprobaría el contrato, que es como lo hacen en la práctica hoy en día los servicios públicos y que está reconocido por amplia jurisprudencia de la Contraloría que se puede realizar de esa manera. Como ustedes pueden ver, el texto es bastante similar al propuesto en la indicación por los senadores y senadoras, solo que deja fuera elementos que actualmente están en el 35 bis, que ya fue aprobado, que es lo que tiene que ver con la contratación, la preparación de la contratación administrativa. Eso, gracias. ¿Consultas? ¿Consultas? Bien. ¿Por unanimidad? ¿Por unanimidad? Sí. Senadora Carvajal. A la senadora Carvajal. Gracias, presidente. Lo que pasa es que como tenemos una indicación, me dice que el asesor que hay que retirarla, me gustaría. O retirarla, claro. Mejor, entonces, frente a eso, quisiéramos entonces, a nombre del resto, retirar la indicación. Ok, entonces... El micrófono. Perdona que lo mande. Se retira la indicación de la senadora Carvajal y por unanimidad se aprueba el artículo 5 de la indicación 12 de su excelencia el presidente de la República. Presidente, antes que solo pedir que ayer se hicieron dos anuncios que son bien importantes que tienen que ver con el FOGAPE y con el tema tributario, y si es posible, o si ya lo enviaron, no estoy pidiendo nada, si pudieran enviarnos algunas minutas resumen, porque para las regiones nuestras es súper importante y nosotros comunicamos esto a través de las radios, etcétera. Entonces, siempre es mejor lo oficial y que no nos equivocamos en la interpretación. Entonces, si pueden enviar las minutas a la Secretaría o al presidente, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, así que rápidamente compartimos la información. Por favor, muchas gracias. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.